Hoy hemos elegido un tema sumamente importante para la vida yehudí, hablar del Shabbat, uno de los pilares de la vida judía, fundamentales en la continuidad del pueblo judío, como explicamos en charlas anteriores, junto al kasher y la pureza familiar, son una de las bases más importantes de la vida judía. Y entonces vamos a analizar un poco conceptualmente por qué el Shabbat, cuál es su relevancia, y después también explicar parte de las prácticas y costumbres que tenemos en Shabbat. El Shabbat está dentro de los 10 mandamientos mencionados 2 veces en la Torá. La primera vez en Números, en la Perashat Yitro, la primera vez que Moshe recibió y el pueblo judío en el monte Sinaí el día 6 de Sivan. Y los 10 mandamientos están divididos en 2 grupos de 5. Los primeros 5 tienen que ver con Dios, o sea, creer yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no jurar el nombre de Dios en falso, cuidar el día de Shabbat, y honra a tu padre y a tu madre, que tiene que ver justamente con la creación de Dios, y después los otros 5 se habla de lo que tiene que ver relación hombre-hombre, si no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás los bienes y la mujer de tu prójimo y demás. Entonces vemos que el Shabbat está incluido dentro de lo que tiene que ver con la creación del hombre, y acá vamos a encontrar un dilema en las 2 menciones del Shabbat en la Torá, en los 10 mandamientos propiamente dicho. En la primera ocasión, en Perashat Yitro, la Torá dice, Zahor et Yom HaShabbat de Kadeshó, recuerda al día de Shabbat para santificarlo, y explica por qué debes de recordarlo, porque así lo hizo Dios en la creación del mundo. 6 días Hashem creó y el séptimo Vainafash, y descansó, cesó de crear, y lo mismo vos tenés que hacer, y de esa manera te estás uniendo a Dios. O sea, que acá, en la primera ocasión, primero dice la palabra Zahor, recuerda, y segundo, el motivo por qué tiene que ver con la creación del mundo. Después, más adelante en Deuteronomio, que es una especie de repetición de la Torá, una síntesis de la Torá, en Perashat Baet Hanan, y suplicó Moshe, ahí están nuevamente mencionados los 10 mandamientos, pero hay 2 cambios. El primer cambio, en lugar de decir la palabra Zahor cuando se refiere a Shabbat, dice Shamor, cuida, observa, ¿sí? Y el segundo cambio que hay es que dice, ¿por qué tenés que cuidar el Shabbat? Porque Dios te sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? Porque esclavos fuimos en la tierra de Egipto y Dios te liberó, y por ese motivo entonces tenés que observar el Shabbat. Entonces la pregunta es simple, obvia. ¿Por qué estas diferencias? 10 mandamientos una vez solo se dijeron en el monte Sinaí, no hubieron 2 sucesos del monte Sinaí, ni tampoco la pronunciación de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo se suscitaron estos cambios? De que en la primera ocasión menciona Zahor, recuérdalo, y como explica el Talmud, ¿qué significa recuerda? Que todo lo que tiene que ver con el Shabbat, de honrarlo al Shabbat, o sea, tenés que recordarlo con palabras, por eso tenemos que hacer el Kiddush en la tefilá de Shabbat es una tefilá especial, distinta a la de día de semana, en la cual hablamos el tema central de la bendición, que decimos tanto por la noche como en Shaharita a la mañana y por la tarde en Minjá, habla de la importancia y de la honra del Shabbat, y también tenemos que honrarlo al Shabbat con palabras, es en el momento de la comida. Por eso tenemos el deber de hacer kiddush, no se puede comer
tanto por la noche a partir que entra Shabbat, como por la mañana, sin hacer el Kiddush. Después que hicimos tefilá, tenemos la obligación de hacer Kiddush, santificar con una copa en el momento de la comida. Y también tenemos la mitzvah de cuando finaliza el Shabbat, hacer la Abdalá, ¿sí? La separación entre lo semanal y lo sabático, y lo semanal y lo mundado, tanto a la entrada, cuando comienza con el Kiddush, y a la salida, y justamente en la Abdalá y en el Kiddush habla de la separación del séptimo día a los demás días de la semana. Esto es lo que menciona ahí, y todo lo que significa honrar con buena comida, con buena ropa, con un buen pasar, ¿sí? Shabbat simboliza la serenidad, la tranquilidad, la introspección interior. O sea, 6 días vos hacés, trabajarás, hay una mitzvah de 6 días trabajarás, pero el séptimo día sos, o sea, recreás interiormente y descansás del trabajo físico para poder recrear interiormente, tanto en el espíritu como en el alma. Inclusive Shabbat viene de la palabra tashub, beshabtat, devolver, retornar. Y por eso en Shabbat dice el pasuk que el alma vuelve a Dios, y por eso está explicado en la Cábala, y lo trae la ley judía como tal, que en Shabbat toda la creación, todas las dimensiones de la creación, empezando por el ser humano y el Yehudí particularmente, tienen una elevación espiritual a un nivel superior. Y lo mismo pasa con la vegetación y los animales, y todo tiene una elevación especial. Especialmente en la ley judía está explicado que en Shabbat Hashem nos otorga un alma extra. Hay una revelación en nuestro interior, en nuestra Neshama, que es un adicional al alma, y por eso en Shabbat, aquellos que vivimos el Shabbat, nos sentimos con un espíritu distinto al de la semana. Si yo hago en la semana lo mismo que hago en Shabbat, no es igual. No se experimenta de la misma manera. ¿Y por qué? Porque así como hay una cese de actividad física, también de hablar de temas mundanos, de quehaceres que tengo que resolver. Inclusive nuestros sabios traen que en el pensamiento, yo no debo en Shabbat pensar cosas que tengo que hacer en la semana, ¿sí? No se debe, porque es parte de la santificación del Shabbat y la elevación de la persona. Y por eso dice, Be'arruach tashub Ada Elohim, y el alma, el espíritu de la persona, se eleva hacia Dios. O sea, que Shabbat hay una elevación general de toda la creación, y también hay un descanso, así como Dios, dice el Talmud, así como Dios descansó. ¿Qué significa Dios descansó? Dios no se cansa. Dios dejó y cesó de hacer actividades, de recrear cosas. ¿Y Dios cómo creó el mundo? Con la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y hizo Dios que hágase el cielo. Es decir, como dice el Talmud, hay 10 aserciones, 10 dichos, que con esos 10 dichos se creó toda la humanidad, inclusive hasta las creaciones más pequeñas. Un insecto, un átomo, todo está incluido en estos 10 mamarim, como explica el hasidismo, que cómo se suscita por ejemplo, todas las especies animales, características y lugares de crecimiento. Dice la Cábala, está traído en el Tanya, que hay 231 fórmulas de combinaciones de las palabras, y entonces cuando yo empiezo a combinar con alguna de estas combinaciones, por ejemplo, suma de letras, yo sumo las letras, y entonces de repente una palabra me da X número, y otra palabra me da el mismo valor equivalente, es una de las fórmulas, y eso genera o leer al derecho y al revés. Entonces también hay coincidencia en eso,
Y así como esto es complejo, la Cábala habla que hay 231 fórmulas, que en esas 231 formas se forman los nombres de todas las criaturas, inclusive las más minúsculas, y en esa formación de las palabras divinas que Dios dijo en las 10 aserciones de la creación del mundo, se generó toda la creación. En Shabbat, Dios no creó, cesó la creación. El viernes por la tarde interrumpió la creación, como trae el Pirkei Avot, que 10 cosas fueron creadas en el último momento, en el horario del crepúsculo, cosas que después en la historia fueron necesarias, como por ejemplo el shamir, que era un bichito que tallaba la piedra, porque la piedra que se usaba en el templo de Jerusalén no podía ser, digamos, manipulada con el hierro, ni con una sierra, ni con un cuchillo, ni con una espada. ¿Por qué? Porque dice la Torá, el hierro fue creado en el mundo para cortar la vida del ser humano, y el Beit HaMikdash, el templo, fue creado para alargar, para hacer capará por la persona si eventualmente cometió un error, y traía una ofrenda a Dios, y hacía capará ese animal por la persona. Entonces no es digno que algo que acorta la vida de la persona manipule algo que fue creado. Entonces por eso Hashem creó un gusanito, el shamir, que tenía con su lengua una especie de sierra y tallaba la piedra para la construcción del Beit HaMikdash. Y así como esto, ahí menciona 10 sucesos que fueron creados en Shabbat. En Shabbat lo único que dice el Talmud que creó el descanso. Va Shabbat, va Menujá, creó el descanso. Por eso vos tenés que asemejarte al Creador, vos Yehudí, para conectarte con el Creador, tenés que interrumpir tu actividad laboral, tu producción, la transformación de la materia, tenés que interrumpirla, y recrear tu espíritu. Pero él ya puso a verlo. Entonces, eso es lo que es el Shabbat, y por eso nos conectamos con el Creador. Y como en Shabbat está escrito Shabbat la Hashem, Shabbat para Dios, tiene que ver con lo espiritual, con Dios propiamente dicho. Entonces, por eso en Shabbat tiene que ver con un sentimiento de placer interior. Por eso dice el profeta de Israel, que lo decimos en el Kiddush de Shabbat a la mañana, Bekarata la Shabbat Oneg, llamarás al Shabbat placer. Y esta es la diferencia que hay entre Shabbat y las festividades. En Shabbat lo que se pone de mayor manifiesto tiene que ver con el placer, porque el placer es un sentimiento muy profundo, uno de los más profundos del ser humano, y un poder que puede causar placer con cualquier parte del cuerpo. Por eso en el hasidismo explica que el placer es un poder general. La mente, la inteligencia tiene un lugar específico en la mente de la persona, el cerebro. No pienso con el pie, pienso en la cabeza. ¿Por qué? Por eso se llama un poder particular. Veo con el ojo. ¿Por qué? Porque ahí está el talento y la característica y el miembro necesario para que la capacidad de visión se pueda traducir. En cambio, hay dos poderes generales. Uno es el placer, que es el más profundo, y otro es la voluntad, razón, que se llaman poderes generales porque no tienen un miembro determinado donde se manifiestan. Yo puedo sentir placer en el dedo del pie, en la uña del dedo del pie, o puedo sentir placer en una idea profunda, un concepto filosófico que me apasiona, me llena y puedo sentir placer. En Shabbat predomina el placer. En cambio, en las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, el énfasis es la alegría, ¿sí? La alegría, besamachta bejageja, te alegrarás en tu fiesta. ¿Cuál es la diferencia entre el placer y la alegría?
El Talmud explica, la alegría se manifiesta con cosas materiales, con un buen pedazo de carne, con un buen vino, con una elegante ropa que el marido le regala para la fiesta a la mujer. Entonces ahí se manifiestan la alegría y por eso en Yom Tov es medio tiempo para Dios y medio tiempo para ustedes. Por eso también se puede cocinar y otras cosas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de manifestación físicamente de la alegría. En cambio, el placer es un sentimiento más refinado, más profundo, y por eso tiene que ver todo el día con Shabbat la Hashem, dedicado a lo espiritual, dedicado a Dios, y lo que yo como también tiene que ver en honor al Shabbat, y por eso digo en honra al Shabbat, inclusive la comida que como, y aunque yo me deleite con la comida que estoy comiendo, es una mitzvah porque estoy deleitando y estoy honrando al día de Shabbat. Y eso tiene que ver con la cese de actividad, a pesar que Dios no se cansa, y Él crear el mundo no fue un esfuerzo, pero Dios nos enseña algo importante, que hay un tiempo en la vida para producir, para transformar, para trabajar, para poner esfuerzo y dedicación, que no hay trabajo que rinda frutos si no hay empeño, esfuerzo y dedicación. Pero hay un día que tengo que recoger todo ese esfuerzo, toda esa preparación, como afirma el Talmud, Nishetarach Berev Shabbat Uyochal Be Shabbat, el que preparó antes de Shabbat, o sea, el viernes, el jueves, preparó, él va a poder comer en Shabbat. Este es un concepto general en la vida, que para alcanzar las cosas hace falta preparar, hace falta trabajar, hace falta dedicarse, y esa persona después va a poder gozar y va a poder disfrutar de su actividad. Entonces, Shabbat tiene esa condición y tiene esa especial conexión entre el ser humano y Dios. Cuando el Yehudí llega el viernes y para su obra, para su actividad, cierra su negocio, cierra su fábrica o su actividad profesional. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios hizo en 6 días el mundo y el séptimo descansó y Él se asocia al Creador. También la persona, y a través de eso Él se apega al Creador, introduce en su mundo, introduce inclusive en la actividad de toda la semana divinidad a Dios, confianza en Dios, porque ¿por qué Él para y deja de trabajar el Shabbat? Porque Él confía en Dios, de que Dios me pidió que deje de trabajar y gracias a Dios no me va a faltar para comer, no me va a perjudicar en mi bienestar, en mi progreso económico, en mi tranquilidad, al contrario. El Shabbat da confianza y da la fuerza para entender que yo tengo que producir, que yo tengo que actuar, pero que el que bendice mi trabajo, que el que hace que mi trabajo sea fructífero, Birkat Hashem Itashir, la bendición de Dios es la que enriquece a la persona. Y no solamente la gestión. Uno tiene que gestionar. Dios dice 6 días trabajarás, pero el séptimo hay que descansar. Entonces, cuando inclusive uno en la mitad de la semana está enloquecido, corriendo, está esperando que el gerente del banco lo atienda para perdón, para aprobarle un crédito, él tiene que saber y confiar que Hashem está a la par de él. Entonces la persona que disfruta el Shabbat, que lo vive al Shabbat, y se da cuenta que lejos de perder por cuidar el Shabbat, al contrario, él gana en sentido a su vida y la de su familia, es un día de reunión, un día de interesarme cómo está mi hijo, en qué actividad está, qué necesita, unirme a la familia, el marco de la familia y la recreación que le damos a ese día es extraordinario y me permite a mí tener confianza en la semana
cuando estoy en líos que creo que no los puedo resolver, saber que hay un Boreolam, Hashem, que yo estoy unido a él y yo confío en él y lo hago socio en mi actividad. Entonces, Hashem hace y procura que mis asuntos sean exitosos, que mis asuntos tengan bondad. Y por eso dicen nuestros sabios que cuando uno llega el viernes a la tarde e interrumpe su actividad, para su actividad, tiene que tener la sensación que ha concluido todo lo que tenía planeado hacer. Y hay cosas que él de repente no terminó. No, él terminó mentalmente y emocionalmente, tiene que sentir que concluyó. Pasará algunas cosas para la próxima semana. Esto tiene que ver con una nueva iniciativa. Pero esta semana, colme la tejá suyá, dice la ley judía, todas tus actividades han culminado. Y escuché una vez de una persona, de un coaching, que él explicaba este concepto en marketing en algo fabuloso. O sea, en el mismo concepto, cuando uno maneja una agenda, es muy importante tener una agenda y anotar todo lo que tengo que hacer durante el día. Esto me beneficia primero un orden, las prioridades que tienen las actividades que tengo que hacer, pero principalmente me descarga la preocupación mental de no tener en la mente, uy, tengo que hacer esto y el disco de la cabeza, del pensamiento, está ocupada con cosas banales que las podría descargar en un papel, y entonces me da mayor claridad para pensar. Y me acuerdo que esta persona dijo, cuando termino el día, yo tengo que sentir que todo se acabó y todo se realizó. Hay cosas que pasarán y se escriben para el día de mañana. Es una nueva etapa, pero mentalmente tengo que poder sentir que hoy la obra terminó, hoy mi trabajo terminó. Ese es el concepto tomado del Shabbat, que cuando llega el viernes no tengo que sentir, uy, tengo que cortar porque vino Shabbat, sino sentir que yo terminé toda mi obra. Recuerdo una anécdota muy interesante que escuché de un rabino Deitch, que es actualmente Rosh Yeshiva en una yeshiva en Israel, que él contó en una ocasión, que viene periódicamente a la Argentina, y se encontró con una persona, un yehudí, un médico, y él le dijo, el médico le pidió a él un consejo, que él llegaba y a la noche, la cena sabática con la familia, como que le faltaba vida, que el hijo estaba fastidioso, que la mujer esto, y entonces no disfrutaban lo que el Shabbat merecía. Entonces el rabino le contestó y le dijo así: vos el día viernes a las 12 del mediodía tenés que cortar tu actividad, aunque haya todavía 6, 7 horas hasta Shabbat. Vas a tu casa, primero ves cómo podés ayudar en la familia para el clima de Shabbat, después te acostás una buena siesta para relajarte y después te podés a preparar una palabra de Torah para compartir en la mesa y demás. Y esto va a hacer que tu Shabbat cambie 180 grados, que cambie totalmente el concepto. El médico primero se resistió. ¿Cómo? Yo tengo pacientes, tengo que atender varias horas y yo puedo atender hasta las 5 de la tarde. ¿Y cómo voy a hacer? El rabino le dijo, depende de vos y es tu elección. El hombre entendió el mensaje. Al principio le costó acomodar su agenda, asumir que tenía que interrumpir, pero al año siguiente, cuando se encontró nuevamente con el rabino, lo abrazó y le dijo, vos salvaste mi vida y la vida de mi familia, porque ahora yo llego a la noche de Shabbat descansado, despejado, preparado con una palabra de Torah, compartimos en la mesa, cantando. Yo antes llegaba exhausto, cansado, medio dormido, no tenía ganas de compartir. Todo ese ambiente se notaba en la cena sabática. Y a partir que yo tomé esta actitud y me preparo para el Shabbat y descanso y llego a la noche, a la cena sabática como una gran fiesta, es el reencuentro, como se dice el Pasuk y dice el Talmud,
Shabbat Malketá, Shabbat es la reina, ¿sí? Y la unión, cada día tiene su pareja, el domingo con el lunes, Shabbat no. Shabbat, ¿cuál es su pareja? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel y Shabbat se unen para la perpetuidad de la creación de Dios, para cumplir la misión de Dios de que toda la finalidad del mundo es traer a Dios, traer divinidad a ese mundo, y eso, la santificación del tiempo, lo logra puntualmente el día de Shabbat, y eso da una intervención extraordinaria para la recreación de la vida. Antes dijimos que Shabbat tiene dos facetas. Por un lado, Zahor et Yom HaShabbat, recréalo, viví el Shabbat, que es todo lo que venimos hablando. Y también, en la segunda ocasión de los 10 mandamientos, dice Shamor, cuida el día de Shabbat. Y dicen nuestros sabios que Shamor y Zahor fueron dichos en un solo dicho, algo que al ser humano le es imposible. Cuando Dios dijo los 10 mandamientos, y dijo Shamor y Zahor en una sola palabra, y por eso en una parte en la Torá dice Zahor, que tiene que ver con toda la parte proactiva de la vivencia del Shabbat, y todo lo que recrea el espíritu sabático, y todo lo que trae a la alegría, al placer, la serenidad, la armonía familiar, el reencuentro del alma y el cuerpo de la persona que estén en la misma sintonía, de los placeres que el Shabbat me otorga. Y Shamor tiene que ver con abstenerme de las cosas que no debo realizar en Shabbat, porque esa realización de las cosas perturban, molestan a toda la recreación que el Shabbat demanda. Y por eso, cuidar el Shabbat, que significa cuidar, cesar actividad, no reproduzcas cosas que no se pueden hacer en Shabbat. En general, el Talmud habla, que ya vamos a ser más específicos, que hay 39 actividades que no deben realizarse en Shabbat, ¿sí? Denomina sembrar, arar la tierra, escribir, cortar, trasladar, no importa ahora los detalles, son 39 avot melajot, oficios maestros, y de ellas también se pueden derivar cosas similares que también están prohibidas hacer el día de Shabbat. Y ahí dice algo, cambia el tono de la Torá, el por qué. En la primera ocasión dijo, para asociarte al Creador y saber que Él es el Creador del mundo y Él provee el bienestar. Acá dice, ¿para qué? Para que recuerdes que esclavo fuiste en Egipto y Dios te sacó. Entonces ahí entendemos el mensaje que nos está diciendo aquí la Torá. Cuando uno no para de trabajar y cree que si deja de trabajar el Shabbat se va a morir de hambre, es un esclavo. Él vive para trabajar y no trabaja para vivir, porque él no puede parar. Entonces, esto es lo que nos dice la Torá. Cuando nos habla de entender que vos tenés que ser dueño del tiempo, vos tenés que ser el dueño del trabajo y no ser un esclavo al trabajo y pensar que si no trabajás se terminó el mundo, ahí perdés tu libertad, perdés el ser esclavo de Egipto. Egipto significa, Mitzrayim significa estrechez, significa limitación. Vos no ves más allá del hoy, no ves más allá. Y Hashem nos dio una visión, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio comprensión. Ver, Jajam al Roeta Nolad, ¿quién es el sabio? Aquel que ve las consecuencias de mis acciones, lo que va a salir de esto. Entonces la persona se da cuenta que cuando él disfruta Shabbat y no viola el Shabbat, tiene relación con la verdadera libertad. Él se hace dueño de su propia vida, él es dueño de su trabajo, él es dueño de su libertad. Y la libertad no se consigue reclamándola solamente, pregonándola, sino se la consigue construyéndola, con esfuerzo, con dedicación, y yo soy el que elijo. Dios nos dio algo maravilloso a los seres humanos, único,
Solamente el humano tiene esta capacidad, puntualmente el Yehudí, de elegir el libre albedrío. Y yo soy el que decido, y especialmente decido solamente en las cuestiones que tienen que ver con hacer lo correcto, porque nacer yo no elegí, comer tampoco puedo elegir qué como, pero no la necesidad de comer, es una necesidad, dormir, inclusive trabajar es una necesidad para el ser humano, para su realización, pero yo tengo la capacidad, ¿qué hago con todo lo que Dios me dio? ¿Cómo lo uso? Eso sí tengo libertad. Y ahí es donde yo muestro si soy un hombre libre verdaderamente o soy un esclavo a las cuestiones materiales y mundanas, soy un esclavo a los caprichos de la moda, los caprichos culturales, sociales, que hay que hacer así, que hay que hacer así, y no tengo la libertad de verdaderamente elegir. El Shabbat nos da esa fuerza. Primero la confianza, de confiar en Dios, de unirnos, de entender que la vida es algo más que trabajar y trabajar. La vida está para recreación interior, para superarnos como seres humanos, para elevarnos en la vida. Y el trabajo es el medio, es una forma de conseguir los recursos para poder tener esa vida. Pero si yo me olvido de lo principal, que es saber vivir, y ahí está, nos damos cuenta en estos momentos donde estamos encerrados, que ¿quién pensaría puedo cerrar 3 meses el negocio, no tener actividad y voy a seguir? No, me fundo total. Es verdad que hay muchos, lamentablemente, que no les está yendo bien, pero seguimos viviendo. El mundo no se terminó, entonces, ¿por qué tengo que hacerlo cuando me obligan a hacerlo? Pero si yo tendría la libertad de decir, la vida se trabaja para vivir y no se vive para trabajar, indudablemente soy un esclavo del trabajo. Por eso nos dice la Torá que cuando habla de parar la actividad, de no realizar ciertas actividades porque perturban esta recreación, esa dependencia de las cosas materiales, de la dependencia de vivir del celular, del WhatsApp, y no creo que no soy dueño de las situaciones, yo soy dueño de mi tiempo. Eso es lo que nos reporta, y es un hecho maravilloso, tiene que ver con la capacidad divina solamente de que ambos mitzvot, el Zahor, recuerda el día de Shabbat, recrealo. Shabbat no es un día de no, 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 principalmente es un día de sí, pero para que el sí se pueda dar, para que las cosas positivas, para que la recreación espiritual, para que mi rezo el día de Shabbat sea algo distinto, sea algo realmente profundo, agradable, satisfactorio, necesito de abstenerme, de desconectarme de todas las cosas que realmente perturban mi tranquilidad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si no es ningún esfuerzo apretar el botón, no es ningún esfuerzo encender la compu. Dios no hizo ningún esfuerzo para crear el mundo. Y a pesar de eso, dice Vainafash, y Hashem se desconectó también la palabra Vainafash viene, se recreó, de Nefesh, del alma, recreó el alma. Lo mismo la persona, la prohibición de hacer ciertas actividades en Shabbat no tiene que ver con el esfuerzo, como mucha gente cree, que tiene que ver con el esfuerzo físico, y por eso para descansar, no, porque yo puedo en Shabbat, dentro de mi casa, hacer cosas que son de mucho esfuerzo y no están prohibidas en Shabbat, y tampoco un error conceptual que muchas veces escucho, en Shabbat no está prohibido ganar dinero. Si yo tengo un campo sembrado con soja, la soja crece en Shabbat también, por la naturaleza que Hashem le puso, y yo estoy ganando dinero. Si yo tengo una propiedad y la alquilo todo el mes, Shabbat también me está reportando. Yo compré un billete de lotería que salió sorteado en Shabbat y me hice millonario. O sea, Shabbat, la prohibición no es ganar dinero como se cree. No, no, no está prohibido ganar dinero. Está prohibido transformar, está prohibido mi intervención en la materia, en la producción, y que aunque sea que no
lleva un esfuerzo, deja al mundo ser, deja al mundo como es, y vas a ver que eso funciona sin tu participación. Sea un poquito más humilde, sea un poquito más sensible y unite al Creador para que eso realmente pueda pasar. Y por eso dice la ley judía que Shabbat, la persona lo vive durante toda la semana. Y la Cábala agrega que de Shabbat, Nitbarjim, del día Shabbat se bendicen toda la semana entrante. Toda la bondad que va a pasar y todos los bienes materiales y espirituales que vamos a adquirir en la semana entrante provienen del Shabbat anterior, porque el Shabbat es la fuente de bendición, es la fuente de generación para el próximo Shabbat. Y por eso la ley judía trae que uno toda la semana puede estar conectado al Shabbat, por ejemplo, como trae, si va y entra a una verdulería y ve una buena fruta, linda, entonces la compra en honor al Shabbat. Eso fue el día lunes, y de repente el miércoles entró a la verdulería y encuentra algo más lindo de lo que compró. Entonces puede aprovechar lo que compró, lo come ese día, la semana, y guarda la nueva. Entonces está todo su sintonía relacionada al Shabbat, y hace que el Shabbat esté infundiendo en él el espíritu sabático, la confianza en Dios, la libertad para elegir, y todo lo que el Shabbat nos reporta en la santificación del tiempo. ¿Y qué es santificación del tiempo? La santificación del tiempo significa que yo elijo. Santificar significa saber distinguir entre la cosa buena, positiva, necesaria, y la cosa abusiva, maltrecha, que me hace daño. Entonces, todos los excesos, y cuando no sé poner límites a las cosas, ya son dañinas. Y por eso santificar el día de Shabbat, elevarlo a una dimensión diferente, para que realmente las cosas que en nuestras vidas son necesarias y son indispensables para la recreación de la misma, traen el ejercicio a la persona, mental, emocional y físico, para que esa persona tenga la capacidad de disfrutar el día del Shabbat. Por eso vamos a explicar algunos preparativos para el Shabbat. En primer término, es bueno que la ama de casa haga su jalá. ¿Sí? En la casa usamos para Shabbat el pan, la jalá, y se acostumbra a usar 2 jalot. ¿Por qué 2 jalot? Porque los Yehudim, cuando estaban en el desierto, todos los días caía la maná, que era su sustento, y que podían degustar en él lo que ellos tenían ganas. Cambiaba los placeres y era comida divina. Dios la mandaba del cielo. El día viernes caía una porción doble. Una porción doble. Y en Shabbat no caía maná, y Moshe le advirtió al pueblo judío que no salgan al campo a buscar la maná, porque en Shabbat era Shabbat para Dios, y en Shabbat no va a caer. Y ellos tenían miedo, porque lo que sobraba de la maná a la noche, al otro día aparecía embichado, ya no se podía comer. Eso durante los días de la semana. Y ellos tenían miedo que Shabbat, el viernes iba a pasar lo mismo. Y no, el viernes, el sábado a la mañana, lo que recogieron doble porción, estaba bien y no caía. Entonces, por eso ponemos 2 jalot, 2 raciones de jalot, y es bueno, es recomendable que la ama de casa, en la posibilidad que lo pueda hacer, haga la jalá de Shabbat, ¿sí? Así trae para traer armonía al hogar, para reponer las falencias que pueden haber. Por eso Hashem le encomendó esta mitzvah a la mujer, ¿sí? Le dio esta mitzvah a la mujer. Eso no quita que el hombre tenga que también involucrarse en los preparativos para el Shabbat, o ir a hacer las compras, o de alguna manera, o prepararle las velas a la mujer, a pesar que él no las enciende, pero él las prepara, muestra el afecto, muestra la armonía y la compañía que se complementan, poner la mesa de Shabbat. El Talmud cuenta sobre
grandes autoridades rabínicas, maestros extraordinarios, inclusive de ellos de muy buena posición, cómo ellos, cada uno hacía una actividad distinta para honrar al Shabbat. Unos cortaban la leña, el otro cocinaban tal cosa. ¿Para qué? Para mostrar el amor y mostrar la armonía, que no es esto de mi señora y esto lo mío pasa por otro lado. No, no, hay un deber de poder compartir y recrear la vida del Shabbat, y a eso hay que prepararlo. Por eso se recomiendan muchos pequeños detalles en los preparativos del Shabbat, pero principalmente el Shabbat llega una reina a la casa. Imagínense ustedes si viene una personalidad muy importante. ¿Cómo prepararían la mesa? Los mejores vajillas, los mejores manteles, digamos, impecable tiene que estar todo, el piso, lustrado los muebles, y uno trata de lucirse. Cada Shabbat tenemos una reina en casa. ¿Y cómo recibiría una reina en su hogar? Con los mayores esmeros. Por eso también en Shabbat usamos las mejores vajillas, las mejores ropas, la mejor comida, para que realmente en ese momento disfrutemos de la experiencia del Shabbat. Otra de las cosas importantes que tenemos en la previa del Shabbat, el encender las velas del Shabbat. ¿Y cuál es el motivo por qué encendemos velas en Shabbat? Dice el Talmud, porque cuando uno come en oscuridad, entonces no disfruta o sea, la comida entra por los ojos. Y también tiene que ver con la paz hogareña, porque cuando uno está oscuro, va caminando, se tropieza con algo y vive amargado porque no ve y no sabe con qué se tropezó. Por eso en Shabbat, por Shalom Bayit, dice la ley judía, los Jajamim establecieron de encender por lo menos una vela. Ese es el mínimo, que haya luz en la casa. Y así como estamos hablando de la luz física, que uno no coma a oscuras, también eso es un simbolismo a la luz espiritual, poner luz a tus ojos para ver los sentidos verdaderos de la vida. La costumbre en la práctica actual, en el encendido de las velas, es que una mujer casada pone dos velas, una por ella y otra por su marido. Inclusive hay algunas costumbres que agregan una vela por los hijos, y otra costumbre, como es la costumbre de Jabat, agregar una vela por cada hijo. O sea, primero empiezan con dos cuando se casan, y a medida que van viniendo más hijos al hogar, entonces se agrega una vela más para iluminar lo espiritual y físicamente a eso. Y ese momento para la mujer es un momento único. Es un momento para pedir a Dios. Dios le abre todos los portales del cielo, y por eso muchas mujeres acostumbran a tener una alcancía al lado de las velas del Shabbat, y antes de encender las velas ponen una tzedakah, una moneda, un billete, lo que sea, para tener misericordia de Dios. Así como yo pienso en el que necesita espiritual o físicamente, también Dios tenga misericordia de nosotros. Y el encendido de las velas del Shabbat se lo encomendó a la mujer, porque la mujer tiene esa fuerza espiritual, ese valor, esa visión de poder pedir sentida del corazón, proteger a su marido, proteger a sus hijos, traer la armonía al hogar, y por eso es un momento tan, tan especial, tan único, que hay algunos hombres que se acostumbran a acompañar a la mujer en ese momento, los hijos, otros no, van al templo a rezar y después se juntan en la noche, pero es muy importante darle a la ubicación de las velas un lugar de privilegio, o sea, no ponerla en la cocina al fondo a la derecha, como se dice, sino en la mesa o al costado de la mesa, pero que se vean, que brillen con su fuerza, como cuenta el Talmud y los comentarios a la Torá lo traen, que nuestra matriarca Sara, la madre de todos los judíos, cuando ella encendía las velas del Shabbat, tenía tanta fuerza espiritual
espiritual que la vela duraba toda la semana, desde el viernes a la tarde hasta el próximo viernes, y ahí se notaba que arriba del hogar de Abraham y Sara había una nube de espiritualidad, la presencia de Dios posaba sobre ese hogar, y era mérito de Sara que ella traía a través de encender las velas del Shabbat. El Rebbe recuperó una costumbre judía muy antigua, que no solamente la mujer casada encienda las velas a partir del casamiento, como hace 30 años atrás o 40 años atrás era lo habitual en la mayoría de los hogares judíos. El Rebbe restauró una costumbre antigua que en Europa y en otros países también se hacía, solamente que se interrumpió por falta de fondos, entonces había mucha gente pobre que no tenía dinero para comprar aceite o para comprar velas para sus hijas solteras, y la hija soltera enciende una vela para denotar la diferencia entre la madre y la hija. La madre enciende dos, ella una, saber que ella se va a completar cuando se case y demás. Y el Rebbe instituyó que a partir de los 3 años, que ya empieza el momento de la educación de la hija, ya la niña empieza a encender, acompañada por su madre, encender las velas del Shabbat. Y eso trae alegría, trae paz, trae armonía, trae bendición, y por eso las mujeres se tapan los ojos o tapan las velas, depende de la costumbre, porque ellos encienden la vela, y si ellos dijeron la verajá de la vela, ya después no pueden encender, porque ya para ellos recibieron Shabbat. Por eso se enciende la vela, se la tapa para no tener provecho, se tapan los ojos, dice la verajá, y después ve las velas, se descubre, y ese momento es un momento extraordinario para pedir por la familia, y por eso hay que aprovecharlo. Recuerdo una anécdota, perdón. Cuando el Rebbe empezó con esta campaña, en el año 73, 74, por ahí, contó que había una familia en Israel que no eran observantes. Y una vez fueron gente de Jabat a la escuela, que no era una escuela muy practicante, y le regalaron a cada chica un candelabro con la vela del Shabbat y les explicaron la importancia de prender las velas y demás. La niñita, que era muy chiquitita, 4 años, volvió a la casa, y cuando llegó a la tarde del Shabbat quería aprender, entonces empezó una discusión con la madre, y la madre dice: nosotros no somos religiosos, nosotros no cuidamos Shabbat, no vivimos el Shabbat, pero la nena insistió y lloró, y que yo, entonces la madre dijo: bueno, anda, encendela, y en un rinconcito la niña encendió la vela del Shabbat, toda una emoción. Cuando llega el marido a la noche del trabajo, ve una velita y dice: ¿qué es esto? No, la nena le regalaron en el colegio, quería prenderla, yo la dejé y demás. El Shabbat siguiente, ya la madre vio que la velita de la nena iba a estar sola, dice: yo la voy a acompañar. Ya armó un escenario más acorde, y ya puso sus velas, y la acompañó, y la hija le enseñaba a la mamá cómo decir la verajá, y al Shabbat siguiente, y así de a poquito, ya puso la mesa de Shabbat, y fue creciendo la vida en familia. Entonces el papá, que venía tarde a la noche, dice: no, si ustedes están trayendo las velas del Shabbat, poniendo la mesa de Shabbat y creando un clima, yo también me voy a sumar, y empezó a venir temprano, interrumpir su trabajo antes de Shabbat, y de a poquito, en lo que empezó con una sola actividad de una niña, del encendido de las velas, fue creciendo y envolviendo a la familia hasta disfrutar de un Shabbat completo. Este es el mensaje de Shabbat. Podemos vivir 24 horas el Shabbat, pero también cada minuto del Shabbat tiene su propio valor. Entonces, enganchémonos, unámonos a esta experiencia increíble de que nos da una isla en el tiempo, nos dimensiona otro plano en la vida, con mucho más sentimientos, con mucho más valores, y de a poquito ir creciendo, pero sentirme que yo sí tengo que ver con Shabbat,
Yo estoy relacionado con la experiencia de Shabbat y que eso traerá mucha bendición a nuestros hogares y a nuestras familias. Amén. Muchas gracias a todos por compartir. Dios mediante, la semana que viene vamos a continuar con este tema, más detalles al respecto, porque es algo que vale la pena poder experimentarlo. Todos aquellos que quieren vivirlo y necesitan ayuda, sostén, estamos para eso. Muchas gracias y que mañana tengan un hermoso sábado. Chao, gracias Rabino por las palabras, muy linda. Gracias a ustedes. Dejo enfriar el almíbar. Mamá.